Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Luisa de la Heroica y esto es Pedal, un espacio de entrevistas, relatos, actualidad y todo lo relacionado con el turismo sostenible. Estos episodios están auspiciados por Grupo 8, Delta, Córdoba Walking, Casa Artero, Queenstore, Shower, AFC Consultoría, Ranch y La Honoria. Contamos con el apoyo de Principios Tour Operator. Y en este mes de septiembre de celebraciones, quería invitar a una persona que seguramente me va a ayudar a discernir este camino que tenemos hacia el turismo sostenible y responsable. Hoy estamos con Tomás Azcárate, presidente del Instituto de Turismo Responsable. Tomás, bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Fantástico. Muchas gracias por acompañarnos, porque la verdad que, como te contaba, este mes que estamos de celebraciones del Día Mundial del Turismo y de la Agenda 2030, la verdad que tenía ganas de invitarte para que me contaras, para que me ayudaras y motivaras a todos a seguir este camino o este lenguaje común de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también este camino del turismo responsable, de desarticular esta idea de que es un nicho de ventas y que solo es para algunos, y motivar a todos a que se puedan sumar a este camino. Pero para empezar, contame qué es el Instituto de Turismo Responsable, ¿dónde está ubicado? Sí, el instituto se crea en el año 97, exactamente. ¿Por qué se crea? Bueno, pues se crea porque después de la Cumbre de la Tierra en el año 92, cuando el planeta se da cuenta, a través de Naciones Unidas, como gran representante de los distintos países, que estábamos entrando en un problema grave en relación no solamente con el medio ambiente, sino también con la forma de vida, con ese modelo de desarrollo. Y ahí en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, pues se establece unas nuevas reglas del juego que se denomina sostenibilidad o desarrollo sostenible. En Latinoamérica yo me acuerdo que las discusiones estábamos siempre en que si era sustentable o sostenible. Exacto, sí, sí, sí. Que yo iba a un encuentro, un congreso, etcétera, me acuerdo que era siempre esa discusión. Ahí, a partir de entonces, bueno, ahí me nombraron presidente mundial del programa Hombre y la Biosfera, que era un poco el encargado de trasladar a distintos organismos de Naciones Unidas los acuerdos de Río de Janeiro, o sea, lo que era la Agenda 21. Y cuando estábamos trasladando esos acuerdos, yo detecté que la actividad, la industria que iba a tener más que ver y que tenía ya más que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, con ese modelo, y que además económicamente iba a ser la más importante desde un punto de vista, repito, económico del siglo pasado, pues no se contemplaba en la Agenda 21, o sea, no se contemplaba en las conclusiones de Río de Janeiro. Cosa que me llamó mucho la atención y promovimos lo que fue el primer Congreso Mundial elaborado por Naciones Unidas, por la UNESCO y por el PNUD, etcétera. En aquella época la Organización Mundial de Turismo no estaba dentro de Naciones Unidas, era un órgano particular, una asociación particular. Entonces, bueno, pues hicimos ese gran congreso mundial, esa gran conferencia internacional, donde se aprobó la primera Carta Mundial de Turismo Sostenible. Esa carta, bueno, el objetivo era precisamente cubrir ese hueco que no aparecía en la Agenda 21, ¿no? El tiempo nos ha dado la razón, es decir, cada vez el turismo cada vez se ha convertido más en un derecho, en unas ganas, es decir, gracias al transporte, a toda la información, la tecnología, etcétera, hace que el turismo sea una de las economías, hoy por hoy, la economía más importante a nivel mundial. También es la industria que más impacta o la industria que más genera beneficios, ¿no? Bueno, pues desde UNESCO, que era el organismo que en aquella época en Naciones Unidas llevaba el turismo, puesto como decía la la Organización Mundial de Turismo, la OMT, no era miembro de Naciones Unidas, bueno, pues elaboramos ese congreso y se creó el Instituto de Turismo Responsable. Es decir, el instituto se creó auspiciado por UNESCO, con el cual se mantuvo un memorándum de intenciones, es decir, un convenio, durante muchísimos años, hasta que ya la Organización Mundial del Turismo forma parte de la familia de Naciones Unidas, ¿no? Y ahí se crea el instituto. El objetivo del instituto siempre ha sido trasladar a la sociedad la necesidad de que desarrollemos un turismo sostenible. Es decir,
que todos los que estamos ligados al turismo seamos conscientes y que sea más sostenible. Y trasladar los objetivos de Naciones Unidas. Desde la creación del instituto, tanto el instituto desarrolla el sistema de turismo responsable, porque somos nosotros responsables, los ciudadanos del planeta, y desde entonces, bueno, se ha ido adaptando los objetivos de Naciones Unidas, primero Río de Janeiro, Johannesburgo, etcétera, hasta ahora que es los objetivos 2030 o los 17 objetivos, los ODS, ¿no?, del año 2015, ¿no? Pues ha ido adaptándolos al turismo para hacer que la contribución del turismo a escala planetaria y a escala local y a escala personal realmente ayude a conseguir esos objetivos del año 30. Perfecto. Ese es el objetivo del instituto y por el cual se crea. Lo bueno de todo esto es que podemos celebrar en conjunto, porque, como vos decías, el turismo tiene esa fuerza que puede desarrollarse de manera sostenible, esa fuerza de que no es para un grupo, no es para esto, como vos contabas, no solamente la parte medioambiental, sino también tener en cuenta a la gente, ¿no?, a su cultura, sus hábitos, sus costumbres, su economía. Y me parece que eso es lo bueno, la buena noticia esta de poder decir que el turismo, al ser sostenible, nos involucra a todos. Contame qué es esto del turismo responsable. Para nosotros, en este andar desde el instituto del año 97, en el sistema nuestro que se llama Biosphere, que es el sistema nuestro, es decir, biosfera, el eslogan actual es Biosphere Sustainable Lifestyle, que tiene que ver con que hay que cambiar la cultura de las personas hacia la sostenibilidad. Es decir, tenemos que tener una cultura mucho más sostenible en todos los aspectos, tanto en todos los aspectos y todos los que están relacionados con el turismo, que son los destinos, que son las empresas de los destinos, o que aunque no estén en destino, que son los ciudadanos, y que esos ciudadanos cuando están viajando son turistas, y que son los empleados tanto de las administraciones públicas que componen los destinos, como los empleados de las empresas que están realizando actividades que tienen que ver, aunque sea de forma muy indirecta, con el destino, es decir, con la sostenibilidad o con la empresa. Es decir, ese es el conjunto de personas, porque detrás son todos personas que marcan, ya sean políticas, ya sean ejecutando actividades, y esa es la cultura que nosotros creemos que debe de cambiar. Son 17 objetivos y 169 metas las que se plantea Naciones Unidas actualmente a partir del año 2015, para tenerlos elaboradas o comprometidas o desarrolladas en el año 30. Bueno, pues la responsabilidad de cada uno incide en que dentro de su ámbito realmente aplique aquellos conceptos y ejecute aquellas actividades que tienen que ver con la sostenibilidad. Por eso nosotros dividimos nuestras actividades en dos ámbitos. Uno que lo denominamos soft, que es decir, lo que hay que cambiar a nivel cultural en esas priorizaciones. Afortunadamente ya los jóvenes cada vez son mucho más, exacto, mucho más sensibles, o sea, se dan cuenta lo que significa la sostenibilidad y lo que se les viene encima. Exacto. No solamente con cambio climático, que ya se ve continuamente, sí, sino con el modelo de igualdad. Y los ciudadanos del planeta cada vez reclamamos más esa igualdad de los derechos de la mujer, todo ese conjunto de cosas, ese respeto a la biodiversidad, al medio marino, al tema laboral, etcétera. Es decir, la sostenibilidad es un sistema que tiene que estar también muy dentro del propio mercado, ¿no? Entonces, ese concepto de responsabilidad soft es muy importante. Y el otro ámbito que nosotros denominamos el hard. El hard es lo que hay que hacer, las actuaciones. Y todo nuestro sistema, desde el año, sobre todo en la última adaptación del instituto a los 15 objetivos, 169 metas, nosotros elaboramos 4 grandes congresos internacionales
en el año 2017, que fue el Año Mundial de Turismo Sostenible, Sí. todos ellos patrocinados y elaborados por Naciones Unidas, en las cuales creamos esa nueva metodología muy sencilla de mejora continua para que todos los implicados que comentaba antes, que están inmersos en eso, pues que vayan haciendo esa mejora continua a través de acciones y actividades. De tal forma que sea como una especie, la sostenibilidad no tiene fin. Entonces, de cualquier empresa, cualquier ciudadano, cualquier destino pueda ir conformándose más sostenible a través de esa aplicación, de esas acciones y esas actividades. Y todo eso lo tenemos online. Es decir, Sí. podéis meter en Biofair o Instituto de Turismo Responsable o Biofair Responsible Touring, son plataformas nuestras en las cuales, bueno, uno se da de alta, en principio es gratuito para manejar todo el sistema, de ver cuáles son las acciones que le competen, si es un hotel o es un supermercado o lo que sea, y con muchísimas actividades, pues ir eligiendo esas actividades que le puede ser más fácil para ir entrando en ese camino hacia la sostenibilidad, ¿no? Ese es el conjunto de cosas que nosotros elaboramos actualmente. Contame, porque a veces esto de que es un camino, ¿no? De que esto de que no tiene que ser uno lograr la perfección, de que esto es un camino dinámico, que es un camino procesual. A veces también la gente o los que están involucrados con las actividades turísticas empiezan como a darle cierta pereza, ¿no? Esto cómo arranco, esto la verdad que no es para mí. Si yo vendo turismo urbano, la verdad que esto no es lo mío. Porque a veces está asociado con comunidades autóctonas, ¿no? De comunidades originarias. Contame, ¿cómo podemos como entusiasmar y motivar a toda la gente que está dentro del sector a involucrarse con estas buenas prácticas, a involucrarse y comenzar este camino? Y muchas veces que es un camino de lo que hablábamos de celebración, ¿no? No es un camino que uno está como fiscalizando tu trabajo o diciendo cuáles son las cosas que estás haciendo mal. La mayoría de las veces nosotros lo que tratamos, los que estamos en este camino, tratamos como de celebrar, porque la verdad que cualquier acción hoy en día, como estamos tan mal, sirven, cuentan. Y en eso vamos como sumando, ¿no? Y también esto de decir, la gente que es en turismo urbano, es un montón la gente que disfruta del turismo urbano. Entonces también esa gente tenemos que motivar y sumarla a este camino. Contame cuáles son esos beneficios que genera para cualquier emprendedor de turismo, cualquier actor del sector turismo, desarrollar un turismo con enfoque sostenible desde la sostenibilidad. Hay una parte aquí que que has dado en el clavo, en el sentido de que para nosotros los prioritarios, porque has dado en ese enfoque básico que es el ver la vida de forma positiva. Es decir, hay que entusiasmarse, no solamente por... Yo creo que ese entusiasmo viene cuando uno va viendo esa mejora, esa posibilidad. Es decir, cuando uno ve las cosas más claras. Y el problema hasta ahora ha sido principalmente en los temas de sostenibilidad, que en los años 90 era una entelequia. Era algo que no estaba tan definido. En los años 2000 empezó a definirse, es decir, empezó ya a dejar de ser esa entelequia para ver que es responsabilidad de todos, que hay cosas que se pueden resolver, es decir, que ya no es una entelequia el que los coches sean eléctricos, por ejemplo, ¿entiendes? Que ya no es una entelequia el que se defiendan los derechos de la accesibilidad, etcétera, que hay realidades. El problema es que no se veía, y todavía queda mucho por andar, que todo eso con una visión positiva, ese conjunto de actividades conforman eso que se denomina sostenibilidad y que eso tiene unos objetivos y tiene unas actividades que se pueden desarrollar. Entonces, todavía hoy día queda mucho que avanzar, porque lo que estás comentando es verdad. Es decir, la gran pregunta es siempre, ¿cómo yo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Por eso nosotros, cuando empezamos en los años 90, en los años 2000, estábamos más enfocados a lo típico de las certificaciones que iban un poco a examinarte, es decir, bueno, aquí tienes las cosas que debes de hacer, a ver si las cumples, ¿no?
Y eso realmente vimos que no funcionaba. Es decir, eso no funciona. Es decir, porque yo no tengo por qué examinarte. Es decir, es tu responsabilidad. Tú tienes que estar motivado. Tú tienes que saber qué es lo que debes de hacer. Yo te puedo ayudar a que sepas lo que puedes hacer, pero eres tú el que tienes que comprometerte, ¿no? Entonces ahí se mezclan dos cosas en el beneficio. Uno, la parte tuya personal de querer estar involucrado desde un punto de vista positivo en esa responsabilidad de mejora continua, y la parte del reconocimiento del mercado. Es decir, el mercado te lo debe de reconocer. Al margen de que tú puedas ahorrar en energía, que tú puedas ahorrar en agua, en otros costes, esos costes indirectos que tú te beneficias por ser más sostenible. Que lo haces, y eso es una realidad. Sí. En los años 2000, el enfoque de sostenibilidad estaba muy orientado a la industria que quería ahorrar de forma egoísta. Es decir, yo quiero este sistema porque me ahorro, y ahora yo digo que soy sostenible. Oye, usted no es sostenible, usted lo que está Horrible tu ahorrando, actitud. vale, pues muy bien. Pero eso ya está cambiando. Y eso está cambiando porque realmente la otra parte, es decir, el interés de los ciudadanos por ser más solidarios, eso está aumentando. Las nuevas generaciones son cada vez más responsables, es decir, son más responsables fuertes, es decir, oiga, me están dejando una tierra que es invivible, es decir, ¿qué hago yo con los plásticos? ¿Cómo yo voy a recoger toda la basura que habéis echado ustedes de la generación anterior, ¿no? Sí. Y eso ya está siendo real, bastante claro y realista. Por eso nosotros cambiamos todo el sistema nuestro en los años del año 2000, que ya nos conocían, entonces el sector alojativo estábamos muy desarrollados desde entonces, con la responsabilidad del convenio que teníamos con Naciones Unidas, etcétera. Y entonces cambiamos precisamente a lo contrario, es decir, a hacer que la gente, los ciudadanos, las empresas, los destinos, pudieran estar en esa mejora continua de lo muy sencillo a lo muy complejo. Para poder llegar a lo complejo tiene que empezar por lo sencillo. Sí. Entonces, y tiene que estar motivado. Entonces, todo nuestro sistema es motivación y un camino de las acciones de mejora continua. Hay una cosa que nos distingue también, y perdona que hable un poquito, no. que me enrollo mucho. Hay una cosa que nos distingue, que es la cercanía o la conexión que tenemos con Naciones Unidas. Es decir, Naciones Unidas marca unos objetivos y unas metas, y eso se traduce en unos indicadores. Nosotros tenemos un convenio con el organismo de Naciones Unidas que hace los indicadores para poder comparar los países entre sí, se llama SDSN, Sustainable Development Network Solution, que depende de Naciones Unidas, en los cuales nosotros con ese convenio elaboramos los indicadores para el turismo. Es decir, cómo se mide y cómo hay que esos objetivos trasladarlos al turismo, ¿no? Bien. Y en base a esos indicadores elaboramos las acciones de mejora para conseguir esos objetivos. Y en base a esas acciones elaboramos las actividades que usted puede hacer. Es decir, tú te metes en nuestra plataforma, un alojamiento rural sencillo, y ahí va a poder encontrar las acciones y las actividades desde la más sencilla a la más compleja. Bien. Y si no, y podrá la más sencilla decir, pues mira, esta es la que yo puedo abarcar. Voy a hacer mi plan estratégico, mi plan de acción, eligiendo estas 5 que son las que yo las puedo hacer, y ya poco a poco voy a ir aprendiendo y cada vez ser más sostenible. Eso, y todo eso lo tenemos online cada vez. Y además, el ciudadano, y termino, puede opinar sobre lo que ha hecho esa empresa. Bien. Se elabora el nivel que tiene la empresa o el destino a un nivel determinado, de decir, yo estoy a este nivel de escala avanzando, y ahora el ciudadano o el turista opina sobre si eso lo percibe él o no, o si él está concernido con la importancia, el esfuerzo que está haciendo el alojamiento. Con lo cual, esa unión que comentaba al principio de empresa y ciudadano se fortalece hacia la sostenibilidad. Ese es el conjunto de cosas de destino, empresas, ciudadanos o turistas. Es el que tenemos que trabajar todos juntos. Y ese es el que lo que nosotros estamos desarrollándolo, pero como digo,
sin tener que examinar. Es usted el que tiene que ver en qué situación se encuentra. No nosotros. Nosotros vamos a certificar lo que usted nos está diciendo, pero nada más. Es decir, esto no es un examen. No es un examen. Y la verdad que en ese punto a mí me parece maravilloso esto de fortalecer el vínculo, ¿no? Porque qué difícil hoy es entablar un vínculo con el huésped. A veces uno está como en el día a día rápido, Exacto. hay que sacar los platos del desayuno, hay que tirar la basura y encima la tengo que separar, ¿no? Entonces me parece que en eso se nos va como la vida en eso y uno tiene como que a tratar de volver a esto de fortalecer el vínculo con el turista, y eso a mí me parece maravilloso porque hoy la verdad que el turista tiene un papel fundamental en muchas cosas. Primero, a ver, uno como agente del sector, si bien tiene que desarrollar la sostenibilidad porque es casi un deber moral, también es rentable, ¿no? Porque atrae todos estos clientes que ya están sumados a esta ola y que están buscando este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de proveedores de servicios. Y por otro lado, la verdad que el papel del turista hoy es súper importante porque creo que a través de las redes o a través de que hoy, antes nosotros teníamos que ir con la cámara, Tomás, ¿no? No teníamos que ir con la cámara de fotos, teníamos unas fotos limitadas, 30 fotos, había que sacar la foto, la que era, no podíamos desperdiciar una foto. Hoy con el tema de los teléfonos, el turista tiene la posibilidad como de retratar o de ser como un periodista, ¿no? De todo esto, es un comunicador súper importante de todo esto. Así que me parece fundamental esto de fortalecer el vínculo y que para que el turista también reconozca todo lo bueno que estoy haciendo. Sobre todo hoy en día con este tema de la pandemia, con esta situación tan difícil que estamos pasando, que el operador, el prestador de servicios ha tenido que invertir mucho también en protocolos, ¿no? Y que necesita mucho reactivar sus actividades, por lo menos nosotros acá en Argentina que estamos comenzando a reactivar. A mí me parece que el rol del turista o el turista este que está buscando nuevas iniciativas responsables y conscientes es fundamental a la hora de mostrarle al mundo lo bien que estamos haciendo las cosas, o las cosas que estamos haciendo bien, más bien, y poder motivar también a otros para que vengan a mi hotel, para que contraten mis servicios de guía de turismo, etc. ¿Cómo ves desde allá en Europa o cómo ves en España esta nueva ola de turistas, ¿no? ¿Cómo se están comportando también después de la pandemia? ¿Qué buscan? ¿Ves a un turista consciente, más responsable, que busca desarrollar buenas prácticas, que conecta con el operador de servicios? ¿Cómo ves esto? Yo aquí lo dividiría en tres partes. Una primera que sería que al salir de la pandemia con unos problemas económicos fuertes, pues el turista o el ciudadano, viendo durante la pandemia que la sostenibilidad cobra una importancia impresionante, porque es consciente de que la pandemia es una respuesta a la insostenibilidad también. Es decir, el problema que tenemos de los virus es una respuesta al sistema de sostenibilidad que no funciona en el mundo, en el planeta. Es decir, y eso lo sabemos, es decir, un problema con la biodiversidad, un problema con la mezcla de las especies, es un problema de no respuesta al desarrollo tecnológico en relación con los genomas, etcétera, etcétera. Es decir, es un nuevo mundo que como se nos está viniendo con el cambio climático, es decir, son nuevos paradigmas que están presentes, ¿no? En los cuales el conjunto de la sostenibilidad es básico para poder dar respuesta a la pandemia, igual que es básico para dar respuesta al cambio climático. Está todo interaccionado. Y eso el ciudadano se está dando cuenta cada vez mayor por la capacidad de información que está recibiendo y de formación, que eso es una realidad. Pero también, claro, esa realidad viene de que al pasar la pandemia pues hay un problema económico grave, con lo cual, siendo consciente del tema, bueno, pues está como diciendo, abro las ventanas para poder viajar, ¿no? Para poder, 2 años encerrado, pues, ¿entiendes? Dios mío. Tengo que salir, ¿no? Tengo que salir. Y eso es una realidad, es decir, que yo quiero ir. Entonces, valorando el tema de la sostenibilidad, pues
va a cualquier sitio. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que el mercado también es verdad que no le da una información, exacto, no le da, es decir, no hay. Claro, por eso, para nosotros, cuando digo tiene que estar en el mercado, quiere decir que el mercado es el que te tiene que decir cuando tú consumes, en qué relación, primero, que seas tú consciente y estar formado en la parte de sostenibilidad para poder elegir. Y en segundo, que el mercado te ofrezca pues, en qué situación se encuentra cualquier producto o empresa en ese camino. ¿En qué situación estamos ahora? Bueno, pues que hay mucha confusión, es decir, todavía, y lo va a haber durante un tiempo, porque la sostenibilidad es compleja y tiene que medirse. Claro, y cada una de las actividades debe de medirse por separado. En qué situación está una accesibilidad, en qué situación está la gastronomía, en qué situación está la educación, porque todo está relacionado. Ya se están dando esos pasos de esa medición. Nosotros, la diferencia que tenemos con otras iniciativas es que nosotros, la medición nuestra está muy relacionada, como te decía, con los indicadores para cumplir esas metas. ¿Vale? Sí. Es decir, no te dice solamente decir, bueno, yo en accesibilidad estoy pues, a este nivel. No, te dice en qué situación estás en relación con las metas de Naciones Unidas, ¿no? Y es un diferencial, es una garantía a nivel diferencial, porque nos ha costado muchísimos años de trabajo y estudio. O sea, tenemos unos equipos técnicos muy fuertes a nivel mundial, estamos en 14 países y ahora mismo desarrollando intestinos, etcétera. Y para nosotros es más importante muchas veces, más que la venta, pues el conocimiento para poder realmente trasladarle al ciudadano y a las empresas, etcétera, una realidad de que lo que pide Naciones Unidas, que es la que estudia más estos temas, ¿no? Y por eso estamos ligados a ellos. Pero como te decía, la situación está ahora mismo, yo creo que cambiante. Yo creo que ahora mismo, de aquí a un año aproximadamente, va a haber un vuelco muy importante en el conocimiento ciudadano en relación con los turistas, que van a poder entrar en mercados que van a ser más transparentes a la hora de decir yo hotel tal o yo destino tal, estoy preparado en esto, y cada vez más transparente en esa medición. Es decir, van a haber instrumentos en el cual, como el nuestro, pueden haber otros, lógico, y hay otros, en los cuales van a ser más transparentes, donde el turista, al estar más formado, podrá elegir y consumir más eso. Es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Exacto, sí, exacto, te iba a decir. Pero mira, me quedo. Fortalecer el vínculo con el anfitrión, con el turista. Muy importante. Fortalecer, generar espacios de concientización sobre el medio ambiente, sobre nuestra cultura, nuestros hábitos, y ponernos en marcha ya. Estas son las tres cosas que me quedo de esta conversación que hemos tenido, que la verdad que me parece una conversación de celebración, de poner en relieve todo lo bueno que estamos haciendo, todo el camino largo que nos queda, porque nos queda un trecho enorme, pero me parece que lo bueno es que estamos juntos, lo bueno es que hay herramientas como la que ustedes nos ofrecen, que nos genera como un marco, ¿no? Un faro, y que vamos a estar acompañados, que eso es fundamental. Pero antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta absolutamente personal. A ver. De tus alrededores, de tu país, ahí cerquita, contame cuál es tu destino favorito. A mí, yo soy canario y por tanto, a mí las Islas Canarias como destino, es que me encanta. Es decir, porque tiene de todo, ¿no? Tiene mar, montaña, volcánico, agricultura, tiene una diversidad, la mayor biodiversidad botánica de Europa. Entonces, para mí es uno de los mejores destinos. También la presión es muy fuerte y en gran medida esa presión tan fuerte hace que se deteriore el medio porque es uno de los grandes destinos a nivel mundial, ¿no? Entonces, pero quitando porque lo conozco, y soy canario, etcétera, y a mí uno de los sitios que más me llamó la atención precisamente Argentina. Es decir, no lo digo porque estemos hablando en Argentina. Es decir, a mí Latinoamérica, vamos, lo
lo conozco muy bien, el mundo prácticamente estaba en casi todo, en muchísimos países, ¿no? Lógico. Y bueno, dentro de esa diversidad tan importante, bueno, Argentina es que tiene de todo. Es decir, el problema para mí de Argentina, y lo digo en confianza que me das, etcétera, Sí. para mí está en el eslogan que nosotros tenemos, no hables tanto, no planifiques tanto y ejecuta. ¿Entiendes? Entonces, Una acción. acción, exacto. Entonces, en Argentina pasa lo mismo que en España, que se planifica mucho. Mira, ejecuta. Y Lo que eso pasa pasa es que nos mucho, gusta ¿entiendes? mucho sentarnos a planificar, a comernos algo Eso, rico, a conversar con eso, los amigos y después, claro, ¿qué hacemos con todo esto exacto. que Eso nos pasa a nosotros charlamos? igual. Exacto. Nos pasa igual a nosotros. Es Dios decir, mío, mira, es muy hispano eso, ¿no? es muy hispano, tal cual, me Sí, encantó. sí, Mira, sí. invitadísimo Por la eso, próxima ¿no? vez que vengas, nos juntamos, planificamos, planificamos y planificamos. Y después agarramos algo y empezamos a ejecutar. Pero por supuesto, abro mi corazón y este país te abre el corazón para que vengas cuando quieras a comerte algo rico, aprovechando que ahora empezamos a abrir un poquito más las fronteras, ojalá que todo continúe así con seguridad y protocolo y que podamos vernos. Sí, Agradezco sí, sí. absolutamente tu generosidad de haber tomado un tiempito para poder venir a conversar conmigo, a conversar con los oyentes de Pedal, y que nos instruyas y que nos ayudes y que nos digas realmente con certeza de que estamos acompañados, que estamos juntos y que podemos contar con tu proyecto y con tu equipo para todo lo que sea turismo responsable y sostenible. Agradecerte por estar acá, por acompañarnos en este día, Tomás, muchas gracias. Contar conmigo y con nosotros para todo lo que necesitéis. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que estos episodios los pueden escuchar en Spotify, en el podcast Pedal, y también en radiodeviaje.com, en el programa Turismo Sostenible y ODS. Y las entrevistas las pueden ver en YouTube, en el canal de La Heroica. Hasta la próxima.